Vamos a hablar acerca de uno de los tantos puntos que el gobierno empieza a sondear para la reforma laboral. Uno de ellos es que el gobierno propone extender el banco de horas. Ajá. El banco de horas ya existe en la Argentina para algunas actividades. Un banco de horas, básicamente, para quien no sepa, es que es una jornada X de horas al mes. Ponele 100, ¿no? Que vos tenés que laburar 100 horas al mes. Y el empleador las distribuye más o menos como quiere. O sea, te ¿no? puede tocar un día laburar 14 horas Sí. y otro 5. Sí, totalmente. Más o menos así. Más o menos así. Lo estamos, por supuesto, exagerando un poco para claro, que el ejemplo se entienda bien, pero va en ese sentido lo que significa banco de horas. ¿Qué significa esto? Bueno, claramente que el empresario, en términos generales, tiene un mayor margen de discrecionalidad para organizarle los horarios a los trabajadores. Hay acá un punto muy relevante que tiene que ver con el uso del tiempo, tema determinante central si lo hay en la vida de todos nosotros y en la administración del tiempo. Si hay algo que nos falta, si hay algo de lo que carecemos, si hay algo que escasea, es el tiempo y la administración de nuestros tiempos. Vieron que cuando uno puede administrar sus tiempos, indefectiblemente se siente un poquitito mejor. Sí, claro. Cuando uno no los puede hacer, se siente un poquitito peor. Bueno, esto pasa con los bancos de horas en caso de que se extienda la posibilidad, como quiere el gobierno, en la reforma laboral. Lo que vos decías, Juli, es un claro ejemplo. Vos tenés, no sé, 190 horas al mes, por decir una cifra. Y bueno, y tu trabajador, tu empleador te puede llegar a decir, mirá, esta semana necesito que labures porque hay un pico de trabajo, necesito que labures en vez de 8, necesito que labures toda la semana 12. Claro. Y la semana que viene laburarás 7. Claro, pero para vos es muy difícil arreglar tu vida de esa manera. Pero mirá, te digo con ejemplos claros de cosas que nos han pasado. Muchos hemos trabajado y estudiado a la vez. Claro. O sea, eso impediría, por ejemplo, de que vayas a rendir un examen. O los pibes ir a buscar al colegio, o cómo iba a ir a ese turnarte, lugar, o quién ¿no? se ocupa de los chicos esa semana, esa carga sobre quién recae. Claro. A veces tenés como contenciones, no sé, se ocupan los abuelos, ponele que yo, a veces no lo tenés. No. O sea, te trastoca la vida. Totalmente, efectivamente. De hecho, yo cuando tenga hijos, el que los va a cuidar va a ser el doctor Marini. Sí, claro. Que va a ejercer las tareas de cuidado mientras yo esté trabajando. Siempre tenemos que tener a alguien de confianza. Sí, voy a ser yo. Exactamente, doctor. Hecha esta breve digresión, el problema acá es que el trabajador, con este tipo de dinámicas de banco de horas, queda muy a merced del uso del tiempo por parte del empleador. Y acá aparece un concepto que es interesante, porque es todo lo contrario a esto, que es el concepto de soberanía del tiempo. Un concepto bastante extendido a nivel mundial, que lo ha trabajado, por ejemplo, la OIT, donde el trabajador tiene algún tipo de participación en cómo manejar sus horarios de trabajo. Por supuesto que no es tampoco que el trabajador define de manera unilateral, pero sí tiene participación, tiene incidencia en eso. Y es un tema relevante. ¿Vieron esos temas que tal vez no están en la agenda cotidiana, en la agenda de actualidad, pero son temas sumamente actuales y que tienen una profundidad y una importancia cabal para mí? Porque ¿qué más importante o cuán importante es que un trabajador pueda tener cierta disposición del uso de su tiempo? Piénsenlo ustedes como laburantes del otro lado. ¿Cuán importante es para ustedes? Bueno, un trabajo reciente se llama Dueños del Reloj, aportes para una ampliación de la soberanía del tiempo de trabajo en Argentina, de Cetid UNSAM. Los autores son Matías Maito, Ignacio Garay y Lila Schachtel. Se ponen justamente a trabajar con este concepto, con el concepto de soberanía del tiempo. ¿Qué dicen? Primero, una cuestión de breve raconto histórico, muy sintético. La jornada tradicional, la que nos ha llegado hasta casi nuestros días, la rígidamente delimitada que se ha establecido en 8 horas, ¿no? Algunas veces más y demás, tiene su origen, claro, en un mecanismo de protección frente a los tiempos de trabajo excesivamente prolongados de inicios de la industrialización. Claro. Tenía un sentido que en ese momento, donde la industrialización era un fenómeno completamente novedoso, prácticamente no había ningún tipo de norma ni derecho laboral, los trabajadores eran sobreexplotados al punto tal de que trabajaban 16, 18 horas por día. Entonces uno de los derechos que se conquista es decir, no, pará, esto hay que ponerle un coto, hay que ponerle un límite, tiene que haber una jornada rígidamente limitada. Con el correr del tiempo, hoy esa jornada perdió atractivo entre muchos trabajadores. Hay muchos trabajadores que ya consideran que la jornada rígida de trabajo de tal a tal hora no les place, quieren tener más autonomía para decidir cuándo trabajar. Lo que pasa que a la vez se está dando un problema en simultáneo con eso,
y que pareciera que el precio de esa autonomía en el tiempo es la exclusión de los derechos laborales, es decir, ser monotributriste, Claro. por ejemplo. Claro. ¿No? Se presenta esa libertad del tiempo como incompatible con un trabajo al amparo de las normas de la protección del trabajo, ¿no? Pareciera que es una cosa u otra, que es autonomía en el uso del tiempo a partir de la elección de los horarios, ejemplo, economías de plataforma, pagando el alto precio de no tener protecciones laborales. Viste que se está dando por estos tiempos, yo no estoy diciendo nada novedoso ni sorprendente, pero un cambio muy singular en pasar de tener derechos laborales a que te ofrezcan beneficios. Claro. Que son dos cosas distintas, ¿no? Claro. Por ejemplo, derechos laborales es que si estás en relación de dependencia, vos te corresponde, no sé, por ejemplo, tener una obra social, Sí. o sea, una cobertura médica, y ahora cuando todo esto se convierte a un montón de gente monotributeando, Sí. que en algunos lugares te ofrezcan como beneficio Claro. que te solventan una prepaga. Bien. Pero son Beneficios. Beneficios, no derechos. No hay algo que te cuide, que te protege. Es algo que tenés que negociar o tener la suerte de que te lo ofrezcan. Entonces, lo que se pregunta en este trabajo es, che, ¿cómo se puede superar esa incompatibilidad? ¿No? Esa incompatibilidad entre lo que efectivamente muchos trabajadores ya quieren, que es esto de tener autonomía para decidir cuándo trabajar, a su vez que no pagar el precio de la exclusión total de derechos para tener esa autonomía. Y ahí ingresa este concepto de soberanía del tiempo, es decir, que los trabajadores incidan en esta organización, en los tiempos, como parte del repertorio de derechos, que sea uno de los temas más de discusión, de debate, que los trabajadores tengan alguna posibilidad de decidir cuándo trabajar. Los ejemplos son infinitos, pero ponele un trabajo de 8 horas, bastante rígido. Bueno, vos arreglás con tu trabajador, si esto estuviera en un marco normativo, por supuesto, esto todavía no está en un marco normativo, Claro. pero si lo estuviera, vos decís, bueno, todos los días, por ejemplo, voy a ir a trabajar, efectivamente, de 8 a 12, y las otras 4 horas las voy acomodando yo de acuerdo a tareas y objetivos. Y también de acuerdo a cuestiones que tenga. Yo qué sé, los lunes, miércoles y viernes, mi compañera no puede ir a buscar a mi hijo al colegio, tengo que ir yo a las 3 de la tarde, bueno, voy yo y después de otra manera recupero en el trabajo. Doy un ejemplo de vuelta, de infinitos ejemplos que puede llegar a ver. Pero acá lo que pasa es que la jornada pierde rigidez, pero se adapta a las necesidades de los trabajadores también. Ujú. ¿Se entiende el contraste con el banco de horas? El banco de horas pone al trabajador en una situación de mucha indefensión frente al empleador, que termina rigiendo con mayor arbitrariedad aún sobre el uso del tiempo del trabajador. Con la soberanía del tiempo es algo donde el trabajador tiene un grado mayor de incidencia. Esto ya existe en varios países, como por ejemplo en los países de la Unión Europea, que están obligados por esta cuestión de la soberanía del tiempo, a los trabajadores que tienen tareas de cuidado, permitirles este tipo de elecciones de cómo flexibilizar sus horas de trabajo y no caer en tanta rigidez. Bueno, ¿cómo estamos actualmente en Argentina? ¿Qué dice este trabajo? A partir de un estudio con trabajadores formales del sector privado en relación a qué pasa con el uso del tiempo. Bueno, el 77% tiene nulo control del tiempo. Ahí estamos viendo el cuadro. Tiene nulo control del tiempo. El 23% cuenta con cierto nivel de control de sus horarios, ¿no? Claro. 9% tiene un control bajo, un 12% tiene un control moderado y un 2%, una minoría extrema, tiene la posibilidad de tener control del uso del tiempo. Ahora, ¿cómo se puede extender a más trabajadores este cierto nivel de control sobre sus horarios? Bueno, obviamente con la revisión del actual marco normativo. Es decir, revisando y haciendo también una reforma laboral, pero que una reforma laboral donde no solamente los trabajadores queden en una situación de mayor acorralamiento, sino que también tengan algún tipo de derechos que les permita organizar su vida de una manera un poco más placentera. Que eso siempre se olvida y se deja de lado, ¿no? En definitiva, Sí, claro. hay algo ahí que tiene que estar atravesado por poder vivir una vida de un poco mejor de calidad. En definitiva, según la conclusión del trabajo, del estudio la mitad de los empleos se podrían reconfigurar en ese sentido.
en el de una mayor soberanía del tiempo, simplemente habría que trabajarlos. Conclusión, básicamente, una reforma laboral podría ser beneficiosa para los trabajadores si, por ejemplo, incorporara estos conceptos como el de soberanía del tiempo, que es básicamente mayor autonomía del tiempo acorde a nuestras sociedades contemporáneas, que son muy distintas a aquellas que se formaron con los horarios rígidos de trabajo de la revolución, de las revoluciones industriales. Así que, por supuesto que la idea sería poder administrar este tiempo, pero que esto a su vez no sea incompatible con la protección social y derechos laborales. Podrás decir que soy un soñador, tal vez no soy el único, Juli. Yo estaba pensando si porque no le dicen reforma, le dicen modernización laboral, sí. La propuesta que vendrá. Yo no sé si va muy por ese lado. No va por ese lado. Yo no creo que vaya a ir por ese lado. No va por ese lado, claramente traje un contraejemplo para ver que también se pueden pensar otras cosas cuando se piensa una reforma laboral.